Bienvenidos amigos a esta reflexión del día de hoy. Ojalá hoy escuchen la palabra de Dios y no endurezcan su corazón. Yo coloco ahí reflexión del día de hoy, reflexiones del evangelio del día de hoy. Y esa reflexión no significa que es que yo me inventé algo y entonces a mí se me ocurrió decir esto y es que esto es lo que piensa César. No vayan a pensar de esa manera porque no es lo que yo pienso. Es lo que está escrito en la palabra de Dios. Por lo tanto, yo lo que estoy haciendo es escudriñar las escrituras, apologética. Escudriñando las escrituras, descubro qué es y cuál es el mensaje que está dentro de esa escritura, que nos sirve a todos, a ustedes y a mí. Por lo tanto, por eso es que yo insisto al decir, y eso no es mío, ojalá hoy escuchéis la palabra de Dios y no endurezcáis tu corazón, porque esa palabra de Dios es como una espada que rompe. Es una cosa impresionante que nos tiene que llegar hasta lo más profundo del alma. Por eso ojalá hoy escuchen la palabra de Dios y no endurezcan su corazón. Y este mensaje va para todo mundo, protestantes, evangélicos, católicos, malos católicos, sacerdotes, para todo el mundo. Va para ustedes y va para mí. Vamos a leer Colosenses 1, del 9 al 14. Nos ha sacado del dominio de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo querido. Hermanos, desde que nos enteramos de vuestra conducta, no dejamos de rezar por vosotros y de pedir que consigáis un conocimiento perfecto de su voluntad, con toda sabiduría e inteligencia espiritual. De esta manera, vuestra conducta será digna del Señor, agradándole en todo. Fructificaréis en toda clase de obras buenas y aumentará vuestro conocimiento de Dios. El poder de su gloria os dará fuerza para soportar todo con paciencia y magnanimidad, con alegría dando gracias a Dios Padre, que os ha hecho capaces de compartir la herencia del pueblo santo en la luz. Él nos ha sacado del dominio de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo querido, por cuya sangre hemos recibido la redención, el perdón de los pecados. Palabra de Dios, te alabamos a ti, Señor Jesús. Varias cosas para decir sobre esta primera lectura, y es esta: que nosotros antes le pertenecíamos al diablo, le pertenecíamos a Satanás, y por eso de ahí la frase que Jesucristo dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Al conocer la verdad quiere decir que conocemos el conocimiento que nos da el Evangelio, la doctrina de Cristo. Y al conocerla, Dios nos libera del pecado. Y al liberarnos del pecado, nos da esa libertad para nosotros seguirlo a Él. Una libertad que tiene que expresarse con el conocimiento y la fe. Ustedes no pueden decir yo creo en mi Señor Jesús, pero no le obedezco. No son libres. Si son libres, obedecen la palabra de Dios en todo sentido, en toda norma, en toda forma de que está escrita. Porque de lo contrario, ustedes no son libres. Voy a ponerles un ejemplo más claro para los hermanos separados, sobre todo para los malos católicos que se salieron de la Iglesia Católica, y se los voy a poner de esta manera para que ustedes logren entenderlo. Ojalá hoy escuchen y Dios les libere, los libere. Ustedes eran libres cuando llegó un pastor a su casa y ustedes le abrieron y permitieron que él los engatusara. Entonces lo que hizo fue ponerles una venda en los ojos. Ustedes eran libres para ver, eran libres para escoger, eran libres para seguir a Cristo, y seguían a Cristo. Iban y se confesaban porque su papá, su mamá, sus abuelos, sus bisabuelos, sus tatarabuelos les habían enseñado esa libertad. Y ustedes obedecían, por eso ustedes fueron bautizados, por eso ustedes recibieron la primera comunión, por eso ustedes iban a misa cada 8 días juiciosos con papá y mamá, y por eso ustedes se confesaban y recibían la Eucaristía, hasta que vino ese pastor mentiroso y entonces ustedes tambalearon de su fe, no eran firmes en la fe en Cristo. Y el problema de Jesús
que yo lo llamo problema, es que Jesús no ata a nadie y lo obliga a nadie a creer en Él. No ata, es libre. Usted es libre de escoger si seguir con Cristo o separarse de Él. Si se separa de Él, no pasa nada, se fue. Y eso fue lo que le pasó a los hermanos separados. Eso es lo que le pasa hoy día a los malos católicos, que estando en la iglesia católica se sienten ir hacia otra iglesia, como que quisieran ir a escuchar a otra iglesia porque allá como que se canta y se habla y se danza y se dicen cosas bonitas de Cristo. Igual yo veo que pronuncian a Cristo, luego eso es el mismo Cristo, y resulta que eso no es lo que está escrito acá. Aquí lo que está escrito es exactamente lo contrario, y dice aquí así: desde que nos enteramos de vuestra conducta, no dejamos de rezar por vosotros y de pedir que consigáis un conocimiento perfecto de su voluntad con toda sabiduría e inteligencia espiritual. No basta, muchachos, esto es lo que yo más les voy a decir y sigo diciéndoselo. No basta con decir yo creo en mi Señor Jesús, gloria a Dios, aleluya, y yo ya soy salvo. No basta, muchachos. Sabiduría espiritual quiere decir es que si Jesucristo dice algo, nosotros obedecemos. Obedecemos en todo, no en una sola parte, sino en todo. Por eso los testigos de Jehová, los adventistas, los pentecostales, todas las iglesias, la luz del mundo, que son las que conozco, y todas las iglesias que están separadas de la iglesia católica, que es la iglesia de Cristo, están equivocados. El diablo, Satanás, les ha puesto una venda en los ojos para que no vean el resplandor del Evangelio y así no sean salvos. Está escrito de esa manera aquí en el Evangelio. Entonces, esto es una situación bastante difícil que yo la tengo que decir a todos ustedes porque ustedes están en peligro. Y por eso dice Pablo: debo rogar por todos ustedes para que Dios les dé esa sabiduría y ese conocimiento de la verdad espiritual. De esta manera vuestra conducta será digna del Señor, agradándole en todo, fructificaréis en toda clase de obras. El poder de su gloria os dará fuerza para soportar todo con paciencia y magnanimidad. Y voy a leer otra partecita por acá abajo. Él nos ha sacado del dominio de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo querido, por cuya sangre hemos recibido la redención, el perdón de los pecados. Y aquí viene otra partecita. Bendito sea Dios, con este micrófono pues. Ahí. Viene la otra partecita. Y es que cuando ustedes, a través de sus padres, venían siendo libres, era porque Dios les estaba apoyando y estaban cerca del reino de Dios. Por eso ustedes se confesaban, por eso ustedes iban a misa, por eso ustedes hicieron la primera comunión, el bautismo de niños, por eso ustedes comulgaban, porque Dios los había acercado a Cristo, porque Cristo había dicho: quien coma de mi carne y beba de mi sangre tendrá vida eterna. Y ustedes estaban cerca, pero luego vino Satanás y se los sacó de ahí, y ahora ustedes creen estar en una iglesia que los va a salvar, cuando esa es una doctrina de demonios que no lo va a llevar a la salvación. Y eso está escrito en la Biblia. Ojalá hoy me escuchen la palabra de Dios, y si no están seguros de lo que yo les estoy diciendo y quisiera que les introdujera más a fondo, llámeme. Yo voy, pregúnteme, yo voy, alisten la Biblia, porque yo les voy a hablar es con la Biblia en la mano. Eso es así. Salmo 97, un resumen. El Señor da a conocer su victoria. El Señor da a conocer su victoria, revela a las naciones su justicia, se acordó de su misericordia y de su fidelidad en favor de la casa de Israel. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Aclama al Señor tierra entera, gritad, victoriad, tocad. Tocad la cítara para el Señor. Suenen los instrumentos con clarines y al son de trompetas, aclamad al Rey y Señor. Y vamos a leer rápidamente Lucas 5, del 1 al 11. Dejándolo todo, lo siguieron. Lucas 5, del 1 al 11.
En este Lucas 5 del 1 al 11 vamos a encontrar todo lo que acabamos de decir. Todo lo que acabamos de decir. Nuestros pecados nos atan al infierno. Nuestros pecados nos atan a Satanás. Nuestros pecados nos impiden ver la luz de Cristo. Todo esto va a decirlo a continuación. Leámoslo. Leamos. En aquel tiempo la gente se agolpaba alrededor de Jesús para oír la palabra de Dios. Estando él a orillas del lago de Genesaret y vio dos barcas que estaban junto a la orilla, los pescadores habían desembarcado y estaban lavando las redes. Subió a una de las barcas, la de Simón, y le pidió que la apartara un poco de tierra. Desde la barca, sentado, enseñaba a la gente. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: rema mar adentro y echa las redes para pescar. Simón contestó: Maestro, nos hemos pasado la noche bregando y no hemos cogido nada, pero por tu palabra echaré las redes. Y puesto a la obra, hicieron una redada de peces tan grande que reventaba la red. Hicieron señas a los socios de la otra barca para que vinieran a echarles una mano. Se acercaron ellos y llenaron las dos barcas, que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, que soy un pecador. Y es que el asombro se había apoderado de él y de los que estaban con él, al ver la redada de peces que habían cogido, y lo mismo les pasaba a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Ellos sacaron las barcas a tierra y dejándolo todo, los siguieron. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Qué evangelio tan bonito y tan largo para explicar. Y muchas cosas habría que explicar de acá, muchas. Porque una de las cosas que ustedes tienen que aprender al leer la palabra de Dios es que cada palabra, cada tilde, cada coma tiene un significado. Y ese significado debe llegarnos a nosotros para entendimiento nuestro y sabiduría espiritual. Pero si nosotros leemos de corrido y no le ponemos cuidado a ciertas palabras que hay acá que nos acercan a Cristo, nosotros habremos leído una fábula de los hermanos Grimm o de otros, o de un cuentero cualquiera. Por eso hay que escudriñar las escrituras para entender profundamente lo que hay en ellas, que nada es gratuito, todo significa. En aquel tiempo la gente se agolpaba alrededor de Jesús para oír la palabra de Dios. Estando en las orillas del lago de Genesaret, vio dos barcas que estaban junto a la orilla. Los pescadores habían desembarcado y estaban lavando las redes. Esto sencillamente nos acerca a algo que va a suceder y que va a tener mucho significado. Habían dos barcas, estaban a la orilla, habían desembarcado los pescadores, estaban lavando las redes, porque no había nada más que hacer. Pero Jesús notó todo esto y vio de eso una gran oportunidad para evangelizar. Pero mire cosa tan especial, la evangelización de Jesús para todos ellos y para con nosotros. Subió a una de las barcas, la de Simón. Habían dos barcas y Jesús escogió la de Simón. ¿Por qué escogió la barca de Simón? ¿Por qué no escogió la otra? Porque la barca de Simón es la barca que Jesús va a entregarle a Pedro, que es su iglesia, para que él sea el que la administre y la guíe. Por eso se subió a la barca de Simón. Simón es un personaje que ya ha sido escogido por Dios para guiar al pueblo en la iglesia que Cristo va a fundar en Mateo 16:18. Por eso se sube a esa barca y no se sube a la otra, porque ese contenido, ese mensaje está aquí dándonoslo a entender claramente, que la barca que va a dirigir Pedro
es la barca de Jesucristo. Subió a una de las barcas, la de Simón, y le pidió que la apartara un poco de la orilla. Después desde la barca sentado, enseñaba a la gente. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón. Predicaba desde la barca de Simón, predicaba el Señor, no desde la otra barca, y dándonos a entender que la otra barca nos puede dar a entender que son todas esas iglesias separadas del Cristo, las iglesias del mundo entero que están separadas de Cristo, pero Jesús escoge la barca de Simón, que es a quien le entrega las llaves del cielo, le entrega la autoridad para atar y desatar, y de donde él dice que las puertas del infierno no prevalecerán, la barca de Pedro. Cuando acabó de hablar, dijo Simón, rema mar adentro, dijo a Simón, rema mar adentro y echa las redes para pescar. Y Simón contestó como sabiduría humana, maestro, nos hemos pasado la noche bregando y no hemos cogido nada, pero por tu palabra echaré las redes. Pero por tu palabra echaré las redes. Esto es otro mensaje muy diciente para nosotros, que quien escucha la palabra de Dios y obedece, Dios no lo desampara, Dios lo acompaña. ¿Se acuerda lo que le decía Pablo a los colosenses? Les decía que si nosotros confiamos en el Señor todo el tiempo, nosotros fructificaríamos de una magnanimidad. Fructificaríamos. Quien se deja guiar por Pedro y por Cristo va a fructificar aquí en la tierra. Y sigue así. Maestro, no hemos cogido nada, pero por tu palabra echaré las redes. Y puesto a la obra, hicieron una redada de peces tan grande que reventaba la red. Hicieron señas a los socios de la otra barca para que vinieran a echarles una mano. Se acercaron ellos y llenaron las dos barcas que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, que soy un pecador. Un corazón humillado y arrepentido, Dios no lo desprecia. ¿Qué debemos hacer? Ir al confesionario, ir donde el sacerdote, pedir perdón por los pecados, confesarnos ante ese sacerdote, y ese sacerdote, óigalo bien, está obligado a dar ese perdón en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, a menos que sea uno de esos pecados que solamente el obispo o el papa pueden perdonar y no le son dados a los sacerdotes. Es tan importante que ustedes logren entender que en la misericordia de Dios cabemos todos, que esa redada de peces tan grande que Él cogió son todos los pecadores que Dios le va a entregar a Pedro para que los pesque, para que los salve. Al principio no cogían nada, pero después arrojaron la red y comenzaron a pescar. ¿Y qué tanto pescaron? Pescaron tantos porque la palabra de Dios surtió efecto en todos ellos. Y por eso Pedro se siente un pecador más y se arroja a los pies de Cristo para decir que no es digno de estar ante la presencia de Él, pues Él se reconoce pecador, sabe de su debilidad y todo. Pero Jesús, que es compasivo y misericordioso, lo levanta y le dice, Pedro, de ahora en adelante te vas a volver pescador de hombres. Esto es otro mensaje que también está escrito acá y que uno no logra entender por qué los hermanos separados, habiendo estado en la iglesia católica, la iglesia de Cristo, se dejaron convencer de un pastor mentiroso y se fueron a otra doctrina, y ahora Satanás los tiene atados y creen que están en la salvación cuando no está la salvación allí. Y puesto a la obra hicieron una redada de peces tan grande que apártate de mí, Señor, que soy un pecador. Y es que el asombro se había apoderado de él y de los que estaban con él al ver la redada de peces que habían cogido. Y lo mismo le pasaba a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres.
Otra forma de demostrar que Jesús le entregó la iglesia a Pedro. Otra forma de demostrar que Jesús le entregó la única iglesia que él fundó en Mateo 16, 18 a Pedro. Le está anticipando, le dice: Pedro, oiga, voy a decirlo aquí de esta manera para que no se me confunda. Este es Lucas. Aparentemente aquí, en este momento, a esta instancia, todavía Jesús no le ha entregado las llaves del cielo a Pedro, no le ha entregado su iglesia, porque aquí apenas lo está llevando de la mano a lo que va a pasar más adelante. En Lucas vemos ese momento en que Pedro, en el asombro, le dijo: Señor, apártate de mí, porque no soy digno de estar ante tu presencia, soy un pecador. Y Jesús le dice, todo amoroso: prepárese, Pedro, porque de ahora en adelante usted ya no va a ser un pescador de peces, sino un pescador de hombres, de pecadores. Ese es el primer mensaje que le da Jesús en Lucas a Pedro, que él ya lo tiene predestinado para ser el vicario de Cristo aquí en la tierra. Y es que en el asombro Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Ellos sacaron la barca a tierra y dejándolo todo, lo siguieron. Qué mensaje tan lindo. Todo. Es tan difícil hacer volver a un protestante a la iglesia de Cristo. Es tan difícil que Jesucristo nos sigue insistiendo que no dejemos de insistir, que persistamos, que todo aquel que se ha salido, Dios lo quiere de vuelta, que luchemos por hacerlo regresar y que llamemos y evangelicemos a todos los pecadores del mundo entero para llevarlos a Cristo, porque necesitamos que esas personitas que se han perdido en el mundo tengan el conocimiento de Cristo para que sean salvos. Esto es una cosa que a mí me cuesta trabajo a veces entender, porque a veces yo pienso que los hermanos separados Cristo los dejó ir y ya no quiere que regresen. Pero cuando leo esta clase de escrituras, digo, ¿se referirá a los protestantes o se referirá a los pecadores que no se han dejado inducir por el demonio, pero que andan como ovejas perdidas por el terreno, y Dios los llama a la conversión? Porque a veces siento que los protestantes, habiéndose salido de la iglesia católica, ya Dios no los necesita, ya Dios los deja por ahí perdidos. Cuando leo ese pasaje bíblico que dice: el Dios de este mundo les ha cegado sus ojos, les ha cegado el entendimiento para que no vean el resplandor de la verdad. Ese es Satanás. Y el otro Dios, que es Dios, dice con D mayúscula, porque Dios les ha dado un poder mentiroso para que crean en la mentira y no sean salvos. Y entonces uno dice: ¿será que Dios vuelve a llamar a los protestantes? ¿O los deja ya? ¿O hay que llamarlos a que regresen al redil? Yo pienso que lo segundo, porque hay otro pasaje bíblico que dicen: hay algunos que no pertenecen a este redil y hay que llamarlos. Ustedes, muchachos, esto que yo leo es palabra de Dios. Escuchen la palabra de Dios, no endurezcan su corazón. Si ustedes no pertenecen a la iglesia católica y no le obedecen a Cristo, no van a ser salvos. Que Dios te bendiga, que Dios nos bendiga donde quiera que todos estemos.